Hola, pequeños saltamontes. ¿Habéis oído hablar del síndrome de la cabaña? Es un tema que me ha llamado particularmente la atención y como he pensado que probablemente alguno de vosotros también, hoy he hablado con Begoña Manzano, que es la psicóloga deportiva de Carlota, para que nos contara un poco más sobre el tema. La verdad que ha salido una conversación muy interesante. No os cuento más porque ahí la tenéis. Así que, sin enrollarme más, os dejo con la charla de hoy con Begoña Manzano. Hola, Bego. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, incluso preocupado porque demasiado bien. Yo no sé si, por eso te llamo, yo no sé si padezco del síndrome de la cabaña, porque la verdad que me he hecho la idea y ahora estoy fenomenal. Hombre, no me extraña, ¿no? Tú estás en un entorno privilegiado. Bueno, estamos. Yo también estoy en un entorno privilegiado. Pues, Estamos hay, aquí, hay tenemos que ver jardín, positivo. sí, 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 pero ¿qué te hace pensar que tienes el síndrome de la cabaña exactamente? A ver, ¿qué has leído por Ah, ahí? ¿Qué has hablado por ahí? no, Cuéntame. ahora, bromas aparte, es un tema que me ha llamado la atención porque he leído sobre el tema y he visto que se habla mucho, ¿no? Y lo que sí es verdad que incluso hablando con amigos y más en Italia, que ahora están a punto de entrar en una fase ya donde incluso va a haber más libertad que en la fase uno de aquí. Y es verdad que, ahora sin llegar a ese límite, pero mucha gente te dice, hombre, yo ahora que me había acostumbrado, la verdad que, pero incluso gente que está trabajando en casa, ¿sabes? Que había cogido su ritmo y ahora es un poco como volver a salir, ¿no? O sea, que gente que se ha acomodado mucho, ¿no? Me dice, pero yo estoy fenomenal en mi casa. Ahora me obligan otra vez a salir, a volver a la rutina, a los horarios, ¿no? Y Sobre todo la gente que tiene que volver a trabajar, coge el coche, empiezas a pensar en el atasco, llega a la oficina, además no se sabe muy bien cómo va a ser eso de ir a la oficina, vamos a ir todos a la vez, vamos a poder estar allí todos juntos, nos vamos a tener que organizar en turnos. Sí, es un poco descalabro, pero bueno, a ver, yo no creo que estés sufriendo el síndrome de la cabaña, entre otras cosas, porque tú estás fenomenal. Y el síndrome de la cabaña, pues es otra cosa, ¿no? eso te iba a preguntar, o sea, ¿realmente qué es? Porque más allá del tema así como lo hemos hablado ahora un poco superficialmente, pero hablando en serio, ¿qué es? Bueno, vamos a ver. El síndrome de la cabaña es una de las posibles reacciones a las situaciones de encierro o aislamiento que se producen por un agente estresante. Es decir, no es una patología como tal, no es un trastorno como tal. El término viene de Estados Unidos y se empezó a utilizar allá por el mismo 1900, referido a la sintomatología un poco peculiar que presentaban los buscadores de oro y los cazadores que permanecían durante meses aislados en sus cabañas, en el monte, por ahí perdidos, sin contacto alguno con otras personas, ¿no? Pues, ¿qué les ocurría? Que se acostumbraban a estar solos, ¿no? Al principio les costaba, pero luego se acostumbraban a estar solos. Y no solo se acostumbraban, sino que cuando llegaba la primavera, cuando llegaba ya la época en la que tenían que retomar el contacto con la civilización, con otras personas, pues sentían una serie de cosas un poco extrañas, ¿no? Tenían miedo a salir, tenían miedo un poco a contactar con otras personas, tenían miedo un poco a ver cómo iba a ser el retorno a sus hogares, el contacto con las personas conocidas, porque realmente el tiempo había pasado a lo mejor 6 meses, ¿no? O 7 meses. Entonces, bueno, se producían esas reacciones, no había realmente temor a realizar actividades que antes eran cotidianas, eh, miedo, miedo al miedo, además, porque como todas las sintomatologías basadas en la ansiedad, al final lo que se genera es un miedo al miedo, ¿no? Entonces, yo creo que no tienes eso, tú no tienes el síndrome. Pero, o sea, realmente una situación como esta en la población de aquí puede crear en algunos casos ese síndrome. Sí, claro que sí. Vamos a ver, como te digo, es una de las posibles reacciones que se pueden dar, ¿no? Hay otras reacciones, o sea, la gente está presentando obsesiones, está presentando síntomas hipocondríacos, pero es una de las posibles reacciones. Los psicólogos estamos muy preocupados porque efectivamente
tanto tiempo confinados, siendo animales sociales como somos, eh, está generando muchísimos problemas de ansiedad y de depresión, ¿no? También el estado de ánimo se está viendo como muy alterado. Y no todo el mundo tiene las herramientas emocionales, psicológicas, para hacer frente a esta situación. Ya no digamos las personas que además han sufrido la pérdida de un familiar o incluso han estado malitos con el COVID y con sintomatología aguda. Pues todo al final eso agrava muchísimo esa sintomatología que te decía que efectivamente se puede presentar. Sí lo estoy viendo mucho en niños y en ancianos. Ese miedo a salir, ese miedo a contactar, ese miedo a retomar las actividades de la vida diaria. Eso sí lo estamos viendo. Porque ahora ya en los adultos y hablando ya un poco más seriamente, ¿no? Independientemente de que sea realmente ese síndrome o no. Pero yo, por ejemplo, lo que estoy viendo con amigos, con la gente con la que hablo, ¿no? Que hay dos formas de ver esto muy distintas, ¿no? Unos que ya están hartos y quieren salir y dicen, vamos y salimos y vemos a gente y volvemos a una vida social. Y otros que realmente a los que realmente le ha quedado el miedo al contagio. O sea, que ya casi le da un poco de miedo el hecho de que se vuelvan a abrir las cosas por mí, o sea, por decir, hombre, yo hasta hoy me he salvado, no vaya a ser que ahora me va a pasar. Sí, sí, de hecho lo estamos viendo a nivel social, ¿no? Ahora mismo hay como dos grupos enfrentados, ¿no? Con todo esto de si paso de fase o no paso de fase, hay un grupo que está como muy temeroso de pasar de fase, no estamos preparados, mira que si después de todo lo que llevamos vividos con el confinamiento volvemos a esta misma situación, damos un paso atrás, va a ser peor, no sé cómo lo voy a soportar. Y luego hay otra parte de la población que está, quizá para mí es más resiliente, está, está más tranquila, más serena y sabe que es posible ir avanzando de fases, haciendo caso a lo que te va diciendo el gobierno. No estamos hablando de una panda de locos que digan las cosas porque sí, aunque es verdad que la población está un poco alterada porque hay muchos cambios de opinión, hoy te digo que mascarillas sí, mañana te mascarillas no, ese tipo de cosas. Eso genera como mucha inquietud en la gente, pero en general hay una parte de la población que sí que cree que debemos avanzar. ¿Por qué? Porque están hartos de estar en casa y porque además hay un miedo a qué va a pasar en el futuro. No tanto no es el miedo al contagio que tienen sobre todo los que no quieren salir, sino el miedo a, sobre todo, la repercusión económica que va a tener esto en nuestras vidas, ¿no? Que sabemos que va a ser terrible, terrible, ¿no? Entonces hay mucha gente que tiene miedo a eso, ¿no? A su futuro, a cómo vamos a salir de esta, y hay que ponerse en marcha cuanto antes. Hombre, mi vivir, lo que yo estoy experimentando, y he pasado todas las fases, he pasado incluso fases de muchísimo enfado, porque todo el mundo al final, esto es un proceso en el que vas pasando una serie de sentimientos, ¿no? Y de emociones, tienes que aprender a gestionarlos, ¿no? Y yo también he tenido mis fases de enfado, ¿no? Pero al final lo que nos queda es aceptar el hecho de que esto está ocurriendo, de que nos tenemos que adaptar a la situación. La mejor manera de hacerlo quizás es hacerlo poco a poco, es avanzar poco a poco, seguir las instrucciones de seguridad, además hacer caso a nuestro instinto, ¿no? Que nos dice un poco cómo tenemos que protegernos, qué es lógico, qué no es lógico, y salir, contactar y empezar a funcionar. Lo que no podemos es quedarnos en casa, ¿no? Porque eso sí que sería, al final, se convierte en algo patológico y puede convertirse en algo muy complicado después de trabajar y de tratar. Sí, hombre, seguramente. Yo, de todas maneras, hombre, creo que esto no hace falta ser psicólogo, pero está claro que hay situaciones muy distintas, cada uno es un mundo y cada uno tiene una situación distinta. Yo reconozco que, y siempre lo digo también cuando hago vídeos hablando de chorradas, claro que yo formo parte del grupo de privilegiados, no porque viva en un sitio, pero claro, ha sido una elección mía, he preferido vivir a 45 kilómetros de Madrid y tener algo que en Madrid no hubiera podido tener, y hoy me viene bien, ¿no? Mis amigos me decían, no estás loco, ir a vivir ahí. Digo, pues a mí me viene, pues, estoy muy cómodo aquí y ahora es un momento en donde tener esto es una maravilla, ¿no? Porque está claro que
Yo creo que luego además es muy importante también sacarle lo positivo a las cosas y decir, mira, como me toca estar encerrado, voy a intentar aprovecharlo para avanzar, ¿no? Para renovarte, para aprender algo nuevo. Claro que si estás todo el día autoconsiderándote, comiendo bombones, al final se hace eterno. Pero reconozco que también depende mucho de las circunstancias. Creo que también con las mejores intenciones del mundo, dependiendo de dónde estás encerrado, la cosa se puede hacer mucho más complicada. Sí, eso es indudable. O sea, nosotros somos privilegiados. Ahora mismo estamos encerrados, o como me gusta a mí decirles a los niños, estamos protegidos y a salvo en nuestras casas. Claro, Eh, claro. Estamos en entornos, en hogares, pues privilegiados efectivamente, porque tenemos un jardín, estamos en compañía. Hay muchas personas que están viviendo esto en situaciones muy, muy dramáticas, porque primero tenemos ancianos que están solos, completamente solos, que se han quedado a lo mejor en un piso en Madrid, sus hijos viven fuera, no pueden atendernos, no pueden estar con ellos, no nos dejan ir a verlos. Yo, ante esa situación, mis padres vivían en esta casa, que era una casa muy grande, con jardín y demás, estaban aquí desde el verano pasado, y yo vivo en un piso pequeñito en Madrid con mi hija. Al principio del confinamiento decidimos que no podíamos dejar a los abuelitos solos, básicamente porque a mí me preocupa mucho más en algunas situaciones, no que los ancianos cojan el COVID, sino que se mueran de pena, porque el problema es que están solos, ¿no? Y para mí la soledad es un problema también muy, muy importante. También esa soledad la están viviendo alguna gente un poco más joven, ¿no? No estamos hablando ya de población anciana o mayor, estamos hablando de población joven, eh, que están solos. Y muchos lo están llevando muy bien porque están muy acostumbrados, pero hay gente que lo está llevando mal. Luego estamos hablando de familias, de parejas, que a lo mejor llevaban poco tiempo y han decidido pasar la cuarentena juntos. Y en algunos casos está siendo fantástico porque se están descubriendo y se están enamorando, pero en otros está resultando un desastre, ¿no? Casi no conoces a esa persona, el descubrirlo te está afectando, ¿no? Hay otras situaciones, son familias con varios niños que además tienen que conciliar vida laboral, teletrabajo, que no estamos acostumbrados. Y niños, los niños tienen tareas, tienen que conectar al cole, en un ordenador en la casa, o dos como mucho. Entonces, tú te tienes que conectar a tu puesto de trabajo, luego tienes que conectarte, los niños tienen que hacer tareas. O sea, al final es un poco... Entonces, hay muchísimas situaciones diferentes y también es un poco el tema del espacio, ¿no? Hay casas más grandes, casas más pequeñas. En las grandes ciudades como Madrid, los pisos son pequeños, el espacio es reducido y la situación es muy propensa a generar problemas de ansiedad e incluso problemas del estado de ánimo, depresión, tristeza, apatía. No, mientras estabas hablando, estaba pensando que, bueno, tú sabes que yo soy... No, estaba pensando que hay un montón de temas. Además, a mí todo esto me interesa, me fascina. Y si te parece, lo que podemos hacer, porque ahora, si no se nos hace esto demasiado largo, luego nos entra. Si te parece, podemos seguir con más charlas temáticas, de otras consecuencias a las que puede llevar toda esa situación, que es algo sin precedentes en la historia de la humanidad. Claro, Sí. pues cuando tú quieras y de lo que tú quieras. Ya sabes que yo lo que quieras cuando tú quieras. Vale, pues entonces quedamos así. Para hoy lo dejamos aquí. Hemos aclarado del síndrome de la cabaña. Y nada, ¿A, volvemos a hablar. a ti te ha quedado claro que no padeces el síndrome de la cabaña, ¿verdad? Padezco el síndrome de la panchez. Esto, estoy muy a gusto en este momento. Ya veremos a ver qué pasa ahora cuando volvemos a la vida real. A la nueva normalidad que la llaman. La nueva normalidad, efectivamente. Bueno, Begoña, muchas gracias y nada, entonces volvemos a hablar del tema. El Muy tema bien. de... Gracias a ti, como siempre. Ha sido un placer. Nos vemos muy prontito, cuando tú quieras. Vale, Chao. gracias. Chao.